No, igual tengo el modem cerca, puede ver si tiene las tres luces prendidas. Sí, escuchen chicos, si cualquier cosa pasa esto, está bueno que lo digas Mario, cualquier cosa que Sí. pasa esto, chicos, lo suspendemos, lo Ya damos vemos cómo por lo día. organizamos. Sí, esto ¿Se no ve mi es pantalla? de vida o muerta. No aún, Mario. Todavía no. Ya comenzamos la grabación, ya comenzó, Ah, pero buenísimo. todavía no se ve la pantalla. A ver, me ¿Querés, fijo capaz que... querés, Sí. Mario, que mientras vos conectás tu pantalla, yo le comento lo de la Ahí serpiente a los está. chicos? Dale, dale. Vos Dale. seguís. Bueno, creo que están la mayoría, por lo menos, o sea, les cuento un poco, chicos. Habíamos visto en el formulario que creo que ninguno le acertó, no me acuerdo, pero creo que ninguno le acertó a la pregunta que decía cuál es la principal función del veneno de las serpientes, que le había puesto alimentación, defensa, y la otra pregunta era defensa y alimentación. Entonces, no me recuerdo porque, sabrán, ya estoy un poco pasada de edad y me empiezo a perder la memoria, pero creo que les puse en el formulario, principalmente creo que les puse con mayúscula imprenta. Creo, espero haberle hecho eso, porque quería que sepan cuál era la principal función. Algo que yo me olvidé de comentarle es que la serpiente, cuando inoculan el veneno a las presas, ¿qué les permite esto a la serpiente? Primero, según la serpiente, pero por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de una yarará, el veneno es principalmente necrosante y ataca en segunda instancia al sistema nervioso. ¿Qué hace el veneno dentro de la presa? Hace que la presa, dependiendo del tamaño de la presa y qué presa sea, que eso el animal lo sabe, va a ser la cantidad de veneno que el animal va a decidir que va a inocular y va a invertir luego después en ir a buscar esa presa, porque la idea es que una vez que inocula a la presa todavía puede salir digamos, a correr, a veces directamente la deja, la tiene prensada o a veces no, todo depende de muchos factores. Pero lo que hace esto es que el animal, bueno, después, él no tiene, muchas veces la serpiente no tiene la necesidad de ir, de salir disparando a buscar la presa. ¿Por qué? Porque acuérdense que tienen los termorreceptores, que esos le indican dónde está la presa, y el veneno apenas comienza a hacer efecto, el animal se dirige, o sea, la serpiente se dirige hacia la presa, la encuentra, y la presa, ya aparte de inmovilizarla y no permitirle escapar, el veneno comienza a hacer una especie de licuado de los tejidos, ¿sí? Empieza a diluir, empieza a necrosar todos los tejidos, los músculos, todo. La potencia que tiene ese veneno es impresionante. Entonces, ¿qué es lo que queda? O sea, el animal, o sea, no qué es lo que queda, sino cómo sigue esto. La serpiente ingiere la presa entera, ustedes habrán visto que ingiere entera la presa. Entonces, una vez que ingiere la presa, el veneno dentro de la presa sigue su proceso. Entonces, es como que el animal queda una bolsa de líquido, una bolsa Un de juguito. jugo, sí, un juguito, exactamente. Queda completamente licuado. Entonces, es como nosotros, que nuestra saliva cuando nosotros tenemos la comida en la boca, siempre hacemos, las enzimas hacen una predigestión de la comida. Obviamente que nosotros no le damos mucho tiempo, nosotros ahí nomás adentro, pero en la serpiente hace que esa saliva dentro del animal haga la primera y principal digestión. ¿Sí? O sea, se hace una primera digestión, que también ese mecanismo lo tienen las arañas, si habrán visto por ahí en artrópodos o no, bueno, ese mismo mecanismo tienen las arañas. Entonces, una vez que la presa ya está dentro y la presa dentro de sí misma está toda licuada y hecha todo un jugo, un compacto de jugo, al animal solamente le queda con los jugos gástricos disolver la piel y del animal, y que muchas veces a veces la disuelven, a veces no completamente o lo que sea. Entonces, eso hace que la digestión sea mucho más rápida y efectiva sobre todo. Por eso es que la principal función del veneno es la alimentación, la principal función. Yo como me olvidé de contarle esto, es que a ustedes por ahí les habrá costado deducir o los habrá confundido. Mi idea fue confundirlos con la opción de cuando se las combiné. Pero me di cuenta de que yo fallé en haberles contado esto, porque yo me acuerdo que creo que les dije, yo también dudo de todo, pero creo que les dije que la principal función era la alimentación, pero, y en segunda instancia la defensa,
Por eso que les conté de que las serpientes les cuesta mucho, en muchas energías, generar el veneno. Entonces, saben cuándo lo van a utilizar, porque la prioridad es alimentar. Así que bueno, Mario, no te quito más, porque al final te tengo que sacar por media hora. Sí, bueno, dale. Bueno, gracias, Sole. Bueno, Bueno, muy no, importante por la favor. aclaración. Y bueno, Y ya chao. viste, si bien tenemos carácter de curso, pero bueno, en definitiva siempre vamos ajustándonos. Sí, Lo sí, sí, importante es poder transmitir lo los poco que con... sepamos a los Sí, chicos. Sí. Así que bueno, hola chicos. Bueno, antes que nada, les cuento, bueno, como ahora vamos a ver la segunda parte del herpeto curso. Soledad habló en la primera parte de serpientes, ofidios anfibénicos y anfibenos. Entonces yo ahora me encargo de hablar de lo que sería la otra parte, cocodrilos, lagartos y tortugas. Bueno, como recordarán, este es espera, un... espera, sí, Mario, espera, ¿sabes qué te estaba por pedir? sí, Que te presentes, porfa, sí, 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 porque, sí, 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 o sí, sea, que sí, para que sí, a sepan eso los chicos iba. con qué trabajás, y porque yo Sí, sí, tampoco nunca me acuerdo bien con qué trabajas. a eso iba. Dale, Te iba a perdón, perdón, decir, pero no, no no, me no, metas. tranquila, tranquila. Bueno, como saben, este es un curso que estamos dictando también con Laura Pereira, que ella le va a dar el sábado siguiente la parte de anfibios, pero por diferentes motivos, la clase de Laura se va a pasar para las 4 de la tarde. Entonces, bueno, le voy avisando desde ahora, igual, bueno, durante la semana le vamos a recordar que la clase que viene, la parte que corresponde a anfibio, y con lo cual terminaríamos esta parte del curso, sería para las 4 de la tarde. Ya le va a contar bien Laura. Y bueno, yo ahora me presento, como me decía Soledad. Bueno, mi nombre es Mario Ruiz Monachesi. Acá debajo está mi correo. Si a alguien le interesa o por lo que sea, me pueden contactar por ahí. Yo hice mi carrera de licenciatura en la Facultad de Ciencias Naturales, Instituto Miguelillo de Tucumán. Bueno, ahí siendo estudiante trabajé en la cátedra de vertebrados con el doctor Ricardo Monteros, con quien después hice mi tesina de grado, en donde, bueno, hice mi tesina de grado con Ricardo Montero y con Esteban Lavilla, y trabajé sobre anatomía, morfología y evolución de ranas, de filomedusinos. Después, en mi doctorado, pasé a trabajar ya con partes más de lagartos, bajo la codirección de Cristian Abdala y la dirección de Félix Cruz. Bueno, Cristian está en Tucumán y Félix Cruz él es de Bariloche. Él se encarga más de cuestiones de ecología, termorregulación. Sin embargo, bueno, durante mi tesis doctoral trabajé sobre diferentes aspectos de comunicación en lagartos, comunicación química, comunicación visual, desde una perspectiva comportamental y desde una perspectiva morfoevolutiva, en donde, bueno, tenía una parte donde analizaba comportamiento y la parte donde analizaba evolución de rasgos asociados al comportamiento en un contexto filogenético. Y bueno, junto con Cristian y otro colega, también, bueno, he participado en diferentes trabajos de taxonomía y de sistemática, describiendo especies. Y bueno, mi postdoctorado lo realicé en el IBGEO de Salta. Y bueno, ahora estoy en una transición hacia Jujuy. Vamos a ver qué es lo que sucede a futuro. Pero bueno, de momento estoy acá ahora. Y creo que, bueno, dicho esto, ya me presenté. Como le dije, está en mi correo. Cualquier cosa, lo que necesiten, se puede charlar, podemos charlar. Y bueno, vamos a comenzar con esta parte. Vamos a hablar de lo que serían el grupo de los cocodrilos, las tortugas y los lagartos. A ver si me pasa la diápora. Ahí está. Y bueno, me pareció interesante comenzar con esta imagen, que es la imagen clásica que normalmente tiene la sociedad de los reptiles y la herpetofauna en general. Ya que a nivel histórico siempre los grupos reptiles siempre han tenido una imagen o una figura más negativa, ya sea por la cuestión de Adán y Eva, San Jorge, bueno, viene mucho de la religión, también animales mitológicos. Entonces, desde el principio podemos ver que la relación que tenemos o que tuvieron los seres humanos con la herpetofauna en general es negativa. Sin embargo, también está el otro lado. Existen muchos pueblos, muchas civilizaciones que adoraban a lo que eran estas figuras herpetológicas. Así tenemos, por ejemplo, como los saumerios,
quienes tenían su principal deidad, llamada Namu, que era la diosa creadora prácticamente del universo, y era una mujer con una figura de lagarta. Y también tenemos, por ejemplo, la cultura egipcia, que uno de sus dioses principales era el dios Sobek, que se encargaba de cuidar y resguardar las aguas del río Nilo, entre otras tantas cosas. O vemos, por ejemplo, en la cultura asiática, en China, por ejemplo, o en Japón, la presencia del dios Genbu, que representaba uno de los 4 puntos cardinales. El dios Genbu particularmente, bueno, está representado por una tortuga con una serpiente así enroscada, y era el encargado de marcar siempre el norte y de darle dirección. Y también, bueno, se asocia con la longevidad y el tema de las ganancias de dinero. Entonces vamos viendo cómo, si bien hay una relación negativa, también está lo positivo, o de cómo se visualizan las figuras herpetológicas. Otro hecho interesante es ver la figura del dragón, cómo evolucionó, por decirlo de una forma así, de forma independiente en diferentes sectores o diferentes continentes incluso. Siempre se hablaba de una figura así, reptiloidea, con alas, con escamas, ya sea para, digamos, los dragones vikingos al norte de Europa, los dragones celtas, más lo que sería Inglaterra, Francia, incluso acá en América los dragones que representaban los aztecas, bueno, los conocidos dragones chinos, o incluso en la antigua Babilonia. Entonces es muy importante ver cómo de forma independiente la figura esta retórica de los reptiles y la del dragón sobre todo, cómo surgió de forma independiente entre culturas que a veces no necesariamente tuvieron un contacto directo. También vemos que la presencia de herpetofauna, o la imagen fuerte que tiene la herpetofauna, en lo que sería el arte precolombino, es decir, el arte que realizaban los pueblos originarios de América antes de la llegada de Colón. Entonces estamos hablando del 1400 para atrás, 1500 para atrás, 1400. Vemos, por ejemplo, brazaletes en forma de serpiente o dragones, en forma de lagartos. Acá vemos un lagarto de 2 cabezas. Entonces, vemos que casi naturalmente lo que sería la herpetofauna, en este caso reptiles, ha maravillado o ha llamado la atención a la humanidad. También tenemos, por ejemplo, numerosas representaciones de lagartos en lo que sería acá en el noroeste argentino. Entonces, hasta acá vamos viendo cómo la relación que tuvo las personas desde una cuestión más ideológica, más cultural, más religiosa, más mítica. Sin embargo, a raíz del surgimiento de grandes pensadores, esta relación con la herpetofauna, con los reptiles, fue cambiando. Creo que es imposible comenzar a hablar de algo así sin nombrar a los grandes fundadores, clásicamente como Aristóteles, como Platón, quienes comenzaron a establecer, digamos, el uso de un pensamiento racional y científico para estudiar o para abordar lo que serían las ciencias fácticas. Otros grandes, digamos, aportes vinieron después de San Agustín, Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, también. Y creo que siempre llegamos a lo mismo, lo que sería, digamos, la gran figura de Darwin, cuando propuso su teoría de la evolución. Linneo, que habló Soledad el otro día con su peluca, que fue quien desarrolló el sistema de nomenclatura binomial. Y en este caso puntual, a veces no se tiene tanto en cuenta, la verdad que la figura y el aporte que hizo Georges Cuvier al desarrollo del pensamiento racional y científico es muy importante, porque él era paleontólogo, él fue un gran paleontólogo, él hizo mucho aporte también a la teoría de la tectónica de placas, junto a Wegener, pero digamos lo importante de Cuvier es que a través del estudio de los fósiles, le dio justamente a Darwin lo que él necesitaba. Le dijo, la Tierra es mucho más vieja de lo que se cree, y él lo mostró a través de los fósiles y de los yacimientos. Entonces, con eso Darwin pudo terminar de cerrar lo que sería su teoría de la evolución científica. Entonces, el uso de fósiles permitió entender la evolución. Y hago hincapié en esto porque vamos a ver
cómo el surgimiento de lo que serían diferentes grupos de fósiles a lo largo de la historia permitió entender y moldear lo que sería la evolución de los reptiles como los conocemos ahora. Creo que nos tendríamos que remontar a lo que fue el periodo carbonífero, un periodo en la Tierra en el cual había una gran temperatura, fue el periodo donde más temperatura hubo una gran carga de oxígeno, eso le permitió el desarrollo de numerosas plantas de porte realmente único. Además, la mayoría de las fuentes de carbón proviene de ese periodo, de ahí el nombre carbonífero, y teníamos grandes grupos bueno, los animales principalmente, comenzaron a colonizar la Tierra, y ahí se dio lo que sería por un lado el desarrollo del anfibio, y por el otro lado surgió lo que sería el huevo amniota, a finales del carbonífero en realidad. Y es muy importante acá marcar lo que es el huevo amniota. ¿Por qué? Porque a partir de lo que es el huevo amniota se da la evolución de todos los grupos posteriores de tetrápodos, no anfibios, que ya después les contará Laura. Entonces, un huevo amniota clásico y típico tiene un amnios, que sería nuestro saco de líquidos cuando estamos en la panza, digamos. Entonces, es un saco de líquidos que protege al embrión y con lo cual le permite independizarse o alejarse del agua. Entonces, los primeros grupos de tetrápodos con características anfibias que adquirieron el huevo amniota comenzaron un camino evolutivo hacia lo que sería ahora todos los linajes precedentes, lo que conoceremos como reptiles, y ya le voy a contar bien, lo que conocemos como ave e incluso nosotros mismos, mamalia. Otra característica que tiene el huevo amniota, además del amnios, es que tiene una bolsa alimenticia que es el saco vitelino y el alantoides, que es un saco de desecho. Entonces, es un huevo de gallina básicamente. Entonces, la presencia de este huevo amniota es fundamental y es la que comenzó a demarcar el camino hacia lo que serían los reptiles como tales y hacia nosotros mismos. Entonces, nos estamos situando en el carbonífero. Existieron diferentes grupos de animales reptiliomorfos, de los cuales se encontraron fósiles a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Estos animales, si bien no eran reptiles como tales, tenían muchas características que los fueron asemejando. Y fundamentalmente, algunos de ellos se cree que tuvieron la presencia de este huevo amniota. Por ejemplo, tenemos acá, estos son fósiles clásicos, digamos, que siempre se estudian o se hablan cuando se trata de entender lo que fue la evolución de los reptiles como los conocemos. Entonces tenemos ejemplares como Tuditanus, los astracosaurios, que en realidad era un gran grupo de reptiliomorfos, que tenían características anfibias, pero también fueron caminando hacia lo que serían diferentes características más reptiliomorfas. Y acá es fundamental hablar de lo que serían los petrolocosauros y los Ilonomus. ¿Por qué? Porque se creen que son los reptiles, como los conocemos, más antiguos, o serían como los padres de todos los reptiles actuales, modernos. Entonces, sobre todo Ilonomus. ¿Por qué? Porque básicamente cuando estudian su anatomía, tenían la anatomía de ya uno que sería una pequeña lagartija, con diferentes modificaciones, pero lo que sería la base reptil se encuentra en lo que serían los petrolocosauros y los Ilonomus. Entonces son fundamentales cuando hablamos de la evolución de los reptiles. Después cambiamos de periodo, vamos al periodo pérmico, en el cual en el periodo pérmico ya la Tierra pasa por un fenómeno de desecación muy grande, las grandes plantas comienzan a morir, comienza a haber escasez y avanzan los desiertos sobre lo que era la masa terrestre del momento. Y bueno, acá también se dio lo que fue una de las grandes extinciones del pérmico. Y encontramos otro grupo de fósiles que también condujeron a la línea de los reptiles actuales, por ejemplo, Diadectes, Prototris. Y acá, por ejemplo, se encontró, o se cree, que estaba el ancestro de lo que serían todas las tortugas actuales.
los Eunotosaurus, que eran un grupo de reptiles, estos sí, reptilomorfos, que presentaban las costillas expandidas y una serie de características que ya iban demarcando relacionadas a las tortugas. Otro reptil o reptilomorfo muy importante de la época es Eimuria, que siempre se lo menciona mucho cuando se habla de la evolución y de la parte fósil que condujo a los reptiles. Bueno, y los Limnocelis también, porque se cree que de estos grupos después derivaron a otros grupos más activos porque pueden haber dado origen incluso a los arcosaurios. Entonces, seguimos avanzando en lo que sería nuestro periodo de tiempo, avanzamos millones de años más y vamos al Triásico, el Mesozoico. El Mesozoico se lo conoce como la era de los dinosaurios. El Triásico es el comienzo, después está el Jurásico, que es bueno, el clásico Jurásico que se conoce por la película, pero en el Triásico habían otros grupos, varios grupos de reptiles, reptiliomorfos interactuando, algunos con linajes mamíferos, algunos con linajes de arcosaurios. Y encontramos, por ejemplo, fósiles claves en la evolución de los reptiles actuales, como por ejemplo Papokelis. Papokelis, el nombre, yo me fijé, significa abuelo, abuelo de las tortugas. Entonces, se dice que este Papokelis sería prácticamente una tortuga sin caparazón casi. Entonces, es muy importante. Tenemos otros ejemplares fósiles como el Odontokelis o el Eunotosaurus, que tenían muchas características que asemejan a tortugas, pero no tienen caparazón, no tenían caparazón. Después, por otro lado, encontramos unos fósiles como Euparkeria, que se cree que dio origen también a los grupos dinosaurios, a los grupos más cocodrilos, perdón. Y los Saurucus. El Saurucus pertenecía dentro de los gran grupos que son los Crurotarsáridos. Los Crurotarsáridos tenían 4 o 5 grandes grupos, de los cuales uno de los grupos, es el que dio un linaje directo a los cocodrilos. Básicamente, y de forma muy interesante, los Crurotarsáridos, sobre todo estos grupos donde pertenecían los Saurucus, eran cocodrilos vivientes ya. O sea, si uno observa un cocodrilo actual y observa los grupos de los Crurotarsáridos, va a ver que tiene muy poco cambio en relación a esos grupos. De ahí que se considera también que los cocodrilos tienen muchas características o tienen un fenotipo poco derivado y le dicen fósiles vivientes. Bien. Entonces, después de toda esta introducción que le di de la parte de la evolución de los reptiles, nos situamos en esta filogenia. Y vemos, por ejemplo, que básicamente todos somos amniotas, incluidos nosotros, en Mamalia. Dentro de la amniota había grupos de reptiles, los sinodontes, que dieron un linaje mamaliforme hacia nosotros. Y por el otro lado, dentro de los amniotas tenemos otros grupos llamados los saurópsidos, que dieron 2 grandes linajes, un linaje de los lepidosaurios y otro linaje que reúne a los arcosaurios y a las tortugas. Bien. ¿Por qué cuando nosotros hablamos de reptiles como tal, no podemos decir que es un grupo real? Clásicamente los grupos reales o los grupos que se consideran naturales son grupos monofiléticos, en el cual incluyen al ancestro y a todos sus descendientes. Cuando nosotros hablamos de reptiles, no estamos tomando, como le dijo Sol en la clase anterior, no estamos considerando lo que sería aves. Entonces, al dejar de lado a uno de los descendientes, eso constituye una parafilia. Entonces, reptiles, como lo conocemos como tal, es parafilético. Y lo que nosotros conocemos como reptiles sería saurópsida. Entonces, si nosotros quisiésemos hablar incluso de reptiles, deberíamos situarnos más atrás e ir a la base de amniota. Porque como les dije, la presencia de huevo amniota fue, entre otras tantas características, la que lo fueron demarcando a los tetrápodos de anfibias. Entonces, bajo ese lineamiento, si uno toma el concepto de grupo monofilético, que sea el ancestro y todos sus descendientes, nosotros también estaríamos dentro del grupo amniota y las aves también, y de reptiles. Pero, como les dije, en la actualidad, cuando hablamos de reptiles,
nos paramos en saurópsida, no consideramos a las aves y no consideramos a los mamíferos. Por ende, el grupo reptil no es un grupo natural y es un grupo parafilético. Entonces, eso es importante que siempre se tenga en cuenta que para hablar de reptil, tenemos que decir, estamos hablando de saurópsida en todo caso, y habría que incluir a aves. Entonces, acá, bueno, vuelvo a decir, lo que nosotros conocemos como reptiles es saurópsido sin aves, y sigue siendo parafilético. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a desarrollar lo que sería el grupo de los lepidosauria, el grupo de los testudines y los cocodrilos. El grupo de aves no vamos a entrar. Bien, de forma somera y muy grande, básicamente lo que conocemos como reptiles se caracteriza por la presencia de huevo amniota, piel con escamas, gastralias presentes, que la gastralia ya la vamos a desarrollar bien, pero son como procesos, digamos, de costillas que se encuentran en la parte ventral. Tienen un cráneo con dos aberturas o fenestras, llamado diápsido, que se modifica muchas veces en algunos grupos, como el de las tortugas. Y bueno, otras características óseas, tiene un hueso tabular y supratemporal, tiene un reborde transverso del pterigoide, la columela es ventrolateral y el tímpano está detrás del cuadrado. Bueno, entre paréntesis, es muy interesante ver la evolución del oído en los reptiles versus mamíferos, que en los reptiles vemos que están conformados solamente por un solo hueso, la columela, pero que en los mamíferos se incorporan diferentes huesos además de la mandíbula. Bueno, tiene dos huesos tarsiales, normalmente, pero hay variaciones, tienen visión en color, los bulbos olfatorios están siempre por delante de los ojos, y la excreción es principalmente por ácido úrico. Entonces, vamos a ver, en la actualidad, ¿cuántas especies de reptiles hay descritas? Esta información es hasta mayo del 2021. Entonces, hay que hacer una actualización y seguramente vamos a ver diferencias. Pero hasta mayo del 2021 se conocen aproximadamente 11.570 especies en todo el mundo, de las cuales el 61% corresponden a diferentes grupos de lagartos. Entonces ya ven, el otro 34% es el que se llevó Sole, corresponden a serpientes. Entonces ya ven cómo se divide la torta a nivel de especie, a nivel mundial. Después vemos que las tortugas representan un 3% en el porcentaje total de especies, y tenemos después las anfibianas un 2%. Y después tenemos un grupo ricocéfalo que representa un 0% porque solamente en la actualidad hay una sola especie. Bien, entonces ahora vamos a comenzar a hablar de cada uno de los grupos. Como le dije antes de comenzar la charla, de cada tema, de cada diapositiva, de cada cosa se puede hacer un libro. Entonces, por ahí sepan disculpar si uno no va más a detalle con ciertas cosas, pero bueno, tenemos limitaciones de tiempo y de muchas cosas más. Entonces, bueno, vamos a hablar de lo que sería cocodrilia. Dentro de Arcosauria, vamos a cocodrilia. Y acá, como verán, ave, no entramos. Bueno, cuando hablamos de cocodrilla, tenemos que tener en cuenta que es un grupo chico de 26 especies. Acá tenemos los principales géneros conocidos o descritos en la actualidad. Se dividen en tres grandes familias, lo que serían los alligator, lo que serían los cocodrilos y los gavial. Y dentro de los alligator tenemos dos subfamilias, Alligatorinae y los caimanes. Esto es basado en la última filogenia que se hizo para el grupo, la más completa hasta el momento, en cuanto a molecular, de Willis 2009. Acá vemos la distribución de lo que sería la cantidad de especies por género, y podemos ver que el género Cocodrilus es el que tiene mayor cantidad de especies, tiene 14 especies, después seguido por los caimanes y los Paleosuchus, y bueno, alligator. Después el resto, incluso verán que hay géneros que son monoespecíficos, con una sola especie.
Acá vemos un pantallazo muy grande o muy somero de lo que serían los principales géneros de algunas especies. Y encontramos, por ejemplo, donde está el cocodrilo del río Nilo, por ejemplo, que se puede diferenciar rápidamente del resto porque es el único que tiene el diente mandibular por encima del hocico del grupo. Después tenemos los osteolemus o los paleosucos, que son cocodrilos enanos, básicamente. Entonces vemos formas extremadamente grandes, que pueden medir más de 3 metros, a formas miniaturizadas de cocodrilos, que pueden medir, no sé, son lagartitos que miden entre 40 centímetros, quizás del hocico a la punta de la cloaca, sin contar la cola. O sea, son chiquitos. Entonces vemos que hay gigantismo y enanismo. Después tenemos los gaviales, que tienen este hocico tan particular, tan llamativo. O tenemos los melanosuchus, que son los cocodrilos negros. De hecho, el género lo está diciendo, melanosuchus. Entonces vemos un pantallazo de lo que es la diversidad. Básicamente, un cocodrilo es un cocodrilo. Por él la variación que se puede observar de forma somera puede ser el tamaño, puede ser en el ancho del hocico, en la forma del hocico, pero lo que sería la estructura, como verán, es muy conservada. Y como les dije, incluso desde los fósiles de los plurotapsáridos, es muy conservada la morfología. Hay cocodrilos que están asociados al río, hay cocodrilos de agua salada, de mares. Esta es la filogenia que le hablaba de Willy 2009. Y acá me pareció muy interesante porque estaba viendo la filogenia, estaba viendo qué grupos, qué géneros están asociados, y encontré que, por ejemplo, cuando uno ve este clado, los géneros y las especies que lo conforman son sudamericanas, básicamente. Acá tendríamos los caimanes, los melanosucos, nuestros caimanes y los melanosucos, y los pequeños, estos grupos enanos que están también en la parte de la Amazonia y el Perú. Después vemos que tenemos los grupos de los cocodrilos, los osteolemus y los mesitops, que son grupos africanos. Sin embargo, hay una especie que está en Australia acá, que sería el cocodrilo porosus. Se cree que esta especie migró y fue hasta Australia. Pero vemos que hay un patrón de decir, bueno, los grupos sudamericanos están juntos, los grupos africanos están juntos. Después cuando vemos y analizamos los grupos asiáticos, los gaviales, entonces vemos que hay un fuerte correlato biogeográfico entre los grupos. Sin embargo, cuando analizamos lo que son los alligators de América del Norte, vemos que son como una especie de bicho raro este patrón, ya sea a nivel sistemático y a nivel biogeográfico, porque uno pensaría que podría estar más emparentado quizá con los grupos del sur, o que haya llegado digamos, lo que sería, lo que haya comenzado con los grupos del sur y que después haya migrado hacia el norte, pero sin embargo se ve que, no, que es un origen completamente independiente y que biogeográficamente está separado del resto. Porque la mayoría son incluso más gondwanicos, del sur. Entonces, posiblemente la formación del grupo haya estado centrada más en una región más del sur. Pero, como les digo, los alligators de Norteamérica parecen ser como un poco extraños a nivel de la sistemática, que está por fuera, y biogeográficamente también. Serían como dos orígenes completamente independientes de los lagartos que habitan en América. Bien, la distribución, como pueden ver, en las zonas cálidas tropicales, básicamente, las partes frías no se encuentran, con lo cual se ven las restricciones que tienen, o los constraints que pueden llegar a tener en la parte de la temperatura. Cuando hablamos de cocodrilla, tenemos que tener en cuenta una serie de características, y una de ellas es que presenta un cráneo esculturado. Cuando uno ve el cráneo de un cocodrilo, realmente observa que tiene diferentes esculturas y procesos y cuestiones que son muy llamativas, ya van a saber por qué. Tiene la abertura superior temporal reducida,
Las narinas normalmente suelen ser externas, dorsales, y viene la punta, y tiene la protuberancia, digamos, nasal, esa es bien característica, sobre todo los labiales, que tienen ese cosito grande. Tienen la formación de lo que sería un paladar secundario completamente óseo y desarrollado, a diferencia de los dinosaurios, que no está completamente desarrollado, en el cual se forma por lo que serían los premaxilares, los maxilares y los vómer, que se fusionan completamente y forman un paladar secundario, lo cual le permite separar la vía respiratoria de lo que sería la ingesta de comida. Entonces no se ahogan cuando respiran. Y otra característica que tienen en general es que los miembros posteriores suelen ser más largos que los anteriores. Entonces tienen esa postura bien característica cuando caminan. Que eso también en los fósiles de los crurotarsáridos se observaba mucho también. Y había grupos realmente enormes, cocodrilos gigantes. Otra característica es la presencia de las gastralias y escamas dérmicas dorsales que están reforzadas por placas óseas dérmicas. Acá vemos, por ejemplo, las gastralias, que son, digamos, a modo de costillas ventrales, que, que protegen, digamos, todo lo que sería el vientre del animal. Es muy importante acá la parte de tener en cuenta de que presentan placas óseas dérmicas. ¿Por qué? Porque estas placas óseas, las escamas de los cocodrilos, están fusionadas básicamente a lo que sería el hueso. Entonces constituyen lo que son osteodermos. Realmente la piel de los cocodrilos es una armadura, es una coraza, porque cada escama está íntimamente relacionada a la parte del hueso. Entonces, tanto en la cabeza como en el resto del cuerpo. Por eso que en la cabeza, en el cráneo de los cocodrilos, tienen esas esculturaciones, porque están fusionadas con cada escama que tienen. Entonces eso hace que la parte epidérmica, la parte de escama, sea muy dura y muy reforzada. Es una armadura blindada, básicamente. A pesar de que tenga esa armadura tan dura y tan impenetrable realmente, la piel de los cocodrilos es muy sensible, pero extremadamente sensible. Hicieron una serie de estudios y vieron que son los únicos tetrápodos casi que combinan tanta capacidad de recepción sensorial por órgano. Entonces, tienen múltiples órganos dispersos en las escamas a nivel craneal y postcraneal, que son únicos vertebrados. ¿Por qué? Porque están involucrados en la mecano, termo, quimio, recepción. O sea, pueden sentir ondas, temperatura y pueden degustar el ambiente químico con cada órgano que tienen en las escamas. Y además, por encima, pueden saber la variación de pH. Entonces, pueden ver que es un arma muy acorazada, pero muy sensible al mismo tiempo. Acá vemos un trabajo de Dipoy y Milikovic, en donde ellos analizaron, digamos, la ultraestructura de cada órgano. Lo hicieron con los cocodrilos del río Nilo, de África, del Nilo. La verdad, yo no lo vi, será fantástico hacer algo con nuestros bichos de acá, algo así. Cualquier estudio creo que tenga que ver con este tipo de órganos es fantástico. Les dejo así si alguien quiere hacerlo, se puede hacer cosas. La microestructura de las escamas, Mario, y con los órganos que tiene, es una rama fantástica. Sí, Trabajé en el doctorado con mi ex jefa, con Beatriz, y es impresionante. Los lagartos, la serpiente, cómo se ven los órganos, es fabuloso. Es fantástico. Nos falta el microscopio electrónico nomás. Sí, justamente, bueno, con ella yo me acuerdo que le había pedido el trabajo y intercambiamos correo. Y sí, es buenísimo. O sea, te acuerdo que me fascinó porque vi la capacidad sensorial que tienen y vi los grupos que se hicieron y dije, mierda, acá con nuestros bichos, con nuestros caimanes se puede hacer lo mismo o más cosas. Y dije, la verdad que será fantástico hacerlo. Porque lo que es la capacidad de recepción mecánica, térmica y química sobre todo, viste, yo trabajo con cuestiones de comportamiento, la parte de reconocimiento químico, dije, wow, me parece fantástico. Y es único.
Y bueno, acá, por ejemplo, también vieron la ontogenia de los órganos y vieron que en cada sector del cuerpo los órganos se van desarrollando en un periodo ontogenético diferente, siendo los últimos que se forman los que están a nivel de la parte anterior de la cabeza. Realmente es maravilloso ver la parte sensorial que tienen, a pesar de la armadura que tienen. Entonces, yo dije, y le comentaba a Miriam ayer, estos bichos o sea, han llegado a un nivel evolutivo tan óptimo para ser extremadamente acorazados, pero tan sensibles, que me pareció fantástico. Pueden detectar de todo. Otra cuestión interesante que tienen el patrón de escamación, a diferencia de lo que conocemos con otros reptiles, es que las escamas, sobre todo las cefálicas, no se encuentran codificadas en el gen. En este trabajo ya han hecho toda la secuenciación de la genética de la escama y después han seguido la trayectoria y han hecho modelado. Y lo comparan, por ejemplo, esto no sé si es una cleya, no sé, vos me dirás después, con esta serpiente, creo que es una serpiente del maizal, pero bueno. Y ellos ven, por ejemplo, en este trabajo, que existe por un lado, asimetría en la forma y la disposición de la escama entre la parte derecha y la parte izquierda. Entonces, acá comparan lo que sería, digamos, la parte izquierda y derecha de la serpiente y ven que básicamente es lo mismo, se superponen. Sin embargo, en los cocodrilos no, cada patrón es único y las escamas se van formando por lo que sería fractura mecánica, es decir, crecen y en medida que entran en contacto, ciertas zonas que son zonas, las primeras zonas que sienten que hay contacto mecánico, se van quebrando y se van rompiendo. Entonces es como un puzzle al azar. Y después, la parte derecha y la parte izquierda tiene un patrón único, y a su vez, cada individuo tiene un patrón único de la forma y la disposición de las escamas de la cabeza. Es realmente fantástico. Acá les puse el video del trabajo para que vean. Si tienen, está en inglés, si pueden subir el volumen, así lo escuchen un poco, lo que sea que se pueda entender, les recomiendo. Es cortito. Ahí ven la ultraestructura. Están los receptores, límites en azul y los bordes en rojo. Se puede ver el video, pero no se puede escuchar. Ah, ¿no? Oh, qué lástima. Bueno, yo le voy contando. Básicamente, en rojo se ven los límites, en azul los puntos de contacto y en naranja los órganos. Y bueno, va mostrando lo que es el desarrollo y la simetría. Bueno, es bueno que me digas que no se puede escuchar, qué lástima. Porque le había puesto después unos videos de sonido, pero capaz que debería haberlo cambiado. Wow. Bueno, ya se sigue hablando. Entonces, como le decía, es fantástico, digamos, ya lo que es el desarrollo de todas las zonas y las formas asociadas a la escama. Y acá, con los bichos de acá, todavía no se conoce nada, entonces me parece fantástico. Gracias a quien me dijo, no sé quién es, perdón, que no se escucha, porque bueno, acá le había puesto unas vocalizaciones, pero bueno, no le voy a poner. Pero bueno, algo interesante es que son animales que además son muy vocalizadores, producen una gran cantidad de sonido. Los individuos desde que son huevos, desde que están en el huevo prácticamente, comienzan a vocalizar y se cree que incitan a la eclosión en grupo. Cuando uno desencadena así, uno comienza a cantar, a hacer ruiditos,
y después su hermano le responde y empiezan todos a cantar en coro. Son fantásticos. También cuando nacen emiten muchísimos sonidos, muchos son casi ultrasónicos, muy agudos, y después los adultos también tienen un registro vocal impresionante, de todo tipo, y además, bueno, lástima que no se va a escuchar, cuando cortejan también es muy lindo cómo le cambia el sonido, cantan entre macho y hembra, entonces yo dije, realmente son como pájaros, son como pollos, digamos. Si ves la relación con Arcosauria, tanto de la gran cantidad de vocalización que tienen, el hecho de estar en nidos, cómo se relacionan. Otra cuestión que tiene también muy en común con lo que será Arcosauria es que son animales que tienen un cuidado parental realmente hermoso. Es muy lindo ver y muy tierno ver a una madre con los pequeños nenes en su boca, cuidándolo, protegiéndolo. La tasa de mortalidad de los cocodrilos es muy alta al principio. Son muy pocos los cocodrilos que llegan a un tamaño adulto, y a pesar de que la madre está cuidándolos, pero bueno, no se puede encargar quizá de 30 nenes dando vueltas. Pero es muy lindo ver el cuidado parental que tienen. Yo le abro la puerta a mi gatito y dice, estaba hablando para que... Ahí está, ahora sí. Es muy lindo ver el cuidado parental de Sí. lejos, porque en Ah, el sí. campo cuando no te das Sí. cuenta y ves todos los ojitos que estás metido en el medio de un nido, te sale Sí. la madre. Y no me gustaría estar cerca de un nido y que me salga la madre. No me pasó, por suerte. No sé si te habrá A mí pasado. sí. Cuidado. Bueno, ahora vamos a hablar de el siguiente grupo, las tortugas. Voy a desarrollar lo que será tortuga y de ahí vamos a hacer el primer descanso. Ya para después ya desarrollar lo que sería la parte de lagarto. Bueno, a nivel de tortuga, vamos ahora a lo que serán testudines. Y bueno, básicamente, hasta mayo del 2021 se conocen 361 especies distribuidas en dos grandes subórdenes, lo que serían los grupos de las criptodira y la pleurodira. Tienen muchas diferencias, pero básicamente la principal diferencia es en la forma en la cual retraen el cuello. Cripto significa oculto. Entonces, si el cuello queda completamente oculto dentro del caparazón, está dentro del suborden criptodira. Y al revés, pleuro es lateral. Entonces, si el cuello es guardado o queda de forma lateral dentro del caparazón, están dentro de lo que sería el grupo pleurodira. Entonces, y al igual que un cocodrilo, que tienen diferencia, pero básicamente una tortuga es una tortuga, en el sentido de que tiene un caparazón dorsal, tiene un plastrón ventral, tiene lo que serían las cinturas anteriores dentro de las costillas, y todo el sistema de las costillas están fusionados, expandidas, ensanchadas, a lo que sería el caparazón. Entonces, esa sería como la morfología típica de una tortuga. Y vamos a ver, por ejemplo, que el orden o grupo de los testudines, con sus 361 especies, se encuentra distribuida en 14 familias, de las cuales, por ejemplo, tenemos a los testudínides, o los geomédides, los kélidos, como los grupos más representados en cantidad de especies, son los grupos más numerosos. Acá están los quinostérnidos, del que hablaba Antonio. Entonces, vemos básicamente incluso que hay grupos o familias que tienen una sola especie, monoespecífico, Dermochelide, Dermatemide. Entonces vemos que es un grupo, es más diverso que los cocodrilos, y hay principalmente 4 grandes familias que tienen una mayor representatividad de especies. Bueno, cuando hablamos de los testudines, tenemos que decir que el grupo de los pleurodiras, o sea, los que esconden el cuello hacia atrás de forma lateral, es un grupo que es principalmente gondwánico, es decir, que se cree que su centro de origen estuvo en lo que sería en la actualidad América del Sur, África y Australia. La mayoría son semiacuáticos, entonces se cree que tienen caracteres menos derivados por ahí, mientras que el grupo de los criptodiras, son las tortugas
que esconden completamente su cabeza dentro del caparazón. Nuestra tortuga terrestre, por ejemplo, se cree que evolucionó en la Eurasia, que sería el gran supercontinente del norte, pero que posteriormente invadió lo que es América del Sur. Hay muchos que son semiacuáticos, pero hay muchos grupos que son completamente terrestres, como nuestra tortuga, por ejemplo, la quelonoide terrestre, chilensis, perdón, que creo que es la más conocida de todos. Entonces vemos grandes diferencias biogeográficas en los grandes grupos de tortugas, digamos. Cryptodira y Pleurodira. Cuando hablamos de su distribución, creo que si nos fijamos en el mapa, podemos decir que básicamente las tortugas están en todo el mundo, salvo los polos y los desiertos, principalmente. Y también vemos que también ocupan diferentes sectores en diferentes océanos, Pacífico, Atlántico e Índico. Entonces, tiene un amplio rango de distribución, pero no le sientan los ambientes tan extremos como son los desiertos o los desiertos de las tundras frías. Bien. Algunas de las diagnosis que tienen las tortugas o los testudines, lo principal es que su caparazón es realmente hueso, es óseo, y que tiene una parte dorsal, que es espaldar, y una parte ventral. Y a su vez, tienen la parte epidérmica que está revestiéndola, que es la parte córnea del caparazón. Y bueno, podemos ver lo que decía, que la cintura pectoral, sería esta cintura pectoral, está completamente dentro de las costillas. Las costillas están acá, hacia acá, pero la parte pectoral se desplaza hacia abajo, entonces está cubierta. Y se expanden y se fusionan, formando lo que sería la parte dorsal del caparazón. Algo interesante de mencionar es que teniendo esa estructura tan rígida y tan dura, las tortugas no pueden respirar como respiran la mayoría de los reptiles, o incluso nosotros mismos. Entonces lo que ellas tienen que hacer, o necesitan, digamos, sería ver de qué forma pueden mover los pulmones y generar una presión negativa para que entre el aire. Entonces una forma de resolver esa cuestión, la evolución condujo de forma azarosa a que aquellos individuos que podían expandir los músculos ventrales, acá en rosa, estos son los músculos del vientre, y lo que hacen es, como un acordeón, contraen el músculo abdominal, hacen abdominal y básicamente contrayendo. Entonces, cuando contraen el músculo abdominal, también cierran los pulmones y eso produce un efecto de presión negativa para que pueda entrar el aire. Igual hay modificaciones, sobre todo en y también, bueno, hay bombeo de la faringe. La faringe tiene un músculo mucho más activo y desarrollado para traccionar el aire. Y bueno, hay modificaciones en las tortugas acuáticas, por ejemplo, que tienen una respiración que se llama respiración anal o proctodial, en la cual también tienen músculos a nivel de la cloaca, que pueden producir, digamos, el intercambio de oxígeno y favorece un poco más también el sistema de oxigenación. Otra característica que tienen es que clásicamente los dientes están ausentes en el adulto y es reemplazado por un pico córneo como el de las aves, que puede tener mucha diferencia, pero básicamente es lo mismo, es una estructura córnea epidérmica que en la región premaxilar, entonces es como un pico córneo. Algunas pueden tener formas dentiformes, pero no son un diente sensu stricto, digamos. El diente básicamente tiene un origen mesodérmico. Sin embargo, los dientes de la tortuga es epidérmico, es piel, es queratina. Entonces, no es un diente como tal, es más un pico. Aunque se ve que en algunas especies, durante el desarrollo, se ven esbozos de dientes que se pierden. Otra característica que tienen es que también, como les contaba Sole, se recordarán la muda. Entonces, las tortugas también mudan. Pero la muda de las tortugas puede ser de dos grandes tipos. De forma sincrónica, en la cual básicamente se desprende una pieza del caparazón o una pieza de la parte ventral completa,
y debajo está otra, como la familia Kelide, o irregular, en donde se va cayendo de aparte, de pedazos. Entonces, vemos que el tema de la muda está presente también en las tortugas, de forma regular e irregular. Bueno, acá les puse unas cuantas fotos de especies, más que nada para ver lo que sería la diversidad morfológica y al mismo tiempo lo conservadas que son, pero a su mismo tiempo también vemos que hay grupos que son muy peculiares. Entonces, dentro del grupo de las criptodiras, por ejemplo, cuando hablamos de la superfamilia Testudinoidea, tenemos grupos como los hemídides, que son muchas tortugas acuáticas. Acá está nuestra Trachemia scripta, que está acá en Argentina. Se la puede ver, es muy bonita. Tenemos grupos, los testudínidas, que son más que nada las tortugas terrestres, en donde tenemos géneros como quelonoides, que ahí donde está el quelonoides chilensis, por ejemplo, es nuestra tortuga clásica terrestre, pero también hay muchos grupos, las tortugas, las galápagos, todos están dentro de estos grupos, los quelonoides. Testudo. Entonces, estas son tortugas más que nada las más clásicas, más conocidas, tortugas terrestres. Tenemos también lo que serían las geomérides, que son más tortugas también acuáticas. Y esta particularmente me llamó la atención porque tiene carita no sé, de renegada y de trasnoche, porque tienen acá, digamos, reborde rojo, así como cara de mala y las bolsitas rojas estas. Y después, por ejemplo, tenemos los grupos de estos Plastisternidae, que esta es la Plastisterno megacephalum, es muy rara, esta es china, tiene la cabeza súper desarrollada, tiene una cola muy larga, es muy raro este bicho. Me parece muy interesante, fascinante. Bueno, ven acá la parte anterior, esta quilla dorsal que tiene, digamos, Graptemis. Es muy interesante y bueno, al momento de nadar supongo que le favorecerá. Después tenemos los grupos dentro de las criptodiras también, diferentes grupos de tortugas acuáticas, las Caratechelis, por ejemplo, tenemos las tortugas mordelonas. Esta Quelidria me pareció fantástica porque tiene cara de sapo, un cara de un bufo enojado. Tenemos otros grupos, digamos, como las caretas, que son o las Dermochelis, dentro de la familia de estos Dermochelidae, y Chelonidae, que son más que nada las clásicas tortugas acuáticas, las tortugas laúd, son enormes, son pesadísimas, tienen una capacidad de moverse impresionante entre océanos. Después tenemos otras tortugas más gráciles, más bonitas. Esta es la Quinosterno, por ejemplo, la que hablaba Antonio, que es una tortuga quinosterno, significa charnela móvil, lo que tiene la parte ventral, cuando ella se guarda dentro del caparazón, la parte ventral también se cierra a modo de tapa, entonces queda una cajita cerrada. Y bueno, escorpioide porque tiene la punta de la cola, tiene como una aguja, con la colita con la cual hinca también. No tiene veneno, pero es muy bonita la quinosterno. Esta está en la familia Quinosternidae, porque todos los miembros de la familia Quinosternidae tienen la parte ventral móvil, el charnelo móvil. Tenemos otros grupos como este ya, por ejemplo, ya vamos al otro gran grupo, las Pleurodiras. Hay muchas, bueno, yo les puse algunos representantes. Como verán, las Pleurodiras, la mayoría tienen el cuello largo, entonces acá ven cómo cuando se esconde la cabecita de costado, no pueden guardarse dentro. Hay muchas que son acuáticas, semiacuáticas. Recordarán que son de origen gondwánico. Hay muchos géneros, pero bueno, puse algunos cuantos para ver. Pero ven que básicamente son bastante parecidos en general. Entonces es muy conservado el grupo de las Pleurodiras. Bien, y acá, antes de entrar al Lepidosauria, no sé si quieren hacer un pequeño descanso de unos minutos, no sé, 10, 15 minutos, y después seguimos. No sé qué opinan. Sí, podemos hacer el descanso. Pues estamos bien de tiempo, estoy viendo, yo veo el reloj por la duda para ver cómo estamos. Y son las 11:15, ¿te parece que a las 11:20 y algo, 25? Sí, 25. Perfecto, así para que después ya sigamos con esta parte. Dale, ahí detengo la grabación. Dale, genial.